Buenas tardes. Bueno, mi intención con esta comunicación no es demostrar nada, sino únicamente proponer elementos para una reflexión desde una subjetividad, que evidentemente es la mía, y que se interroga sobre lo que ocurrió, cinematográficamente hablando, en una época que viví y que creo, humildemente, conocer un poco bien. De la misma manera, mi estrategia consiste o consistirá en detenerme en momentos significativos que van desde mediados de los años 70 hasta finales de los 80, con un breve epílogo para el instante actual, si el presidente me lo permite, claro está. Bueno, para ir rápidos, el punto de partida es uno de mis libros, La invención de Hollywood, en el que defendía la existencia de un periodo de crisis en el clasicismo hollywoodiense. Entonces me pregunté, ¿puede haber algo parecido en la llamada modernidad nacida en Europa a finales de los 50? Modernidad que precisamente venía a resolver esa crisis del clasicismo hollywoodiense. Para resolver esa cuestión me detuve a mediados de los 70, época que, por cierto, coincide con mi nacimiento como espectador consciente. Es la época de Gritos y susurros, de Bergman, del Reportero, de Antonioni, de Salò, de Pasolini, películas que reflejan la muerte del cine moderno o la muerte del autor. La muerte física en Gritos y susurros, la muerte de la puesta en escena en El Reportero, la muerte del cuerpo en Salò. Significativamente, en el cine español de esa época, películas como El desencanto, Los restos del naufragio o como Arrebato, muestran también la muerte de una esperanza de futuro en el seno de toda una generación de este país. El año 1979, el de Arrebato precisamente, es también el de Relámpagos sobre agua, una película clave en este sentido, pues asocia la muerte del clasicismo, es decir, el cine de Nicolas Rey, con la decadencia de la modernidad, es decir, el cine de Wim Wenders. Lo que yo llamo entonces la edad del duelo propiamente dicha, la que se lamenta por esa desaparición progresiva de los ideales de la modernidad, sin atreverse a proponer, por otro lado, nada estrictamente nuevo, abarca, según creo, los años 80, grosso modo. Si la modernidad es la autoconciencia de la representación, esta tardomodernidad, podríamos llamarla, supone su saturación, tanto en el sentido conceptual como en el formal. Y para ilustrar eso, en mi texto escojo a 3 autores supervivientes de esa diáspora: Aki Kaurismäki, Nanni Moretti y Theo Angelopoulos. Todos ellos inician su carrera en los 70 e incluso antes, cuando el cine moderno ya está en marcha, en el principio del fin, y viven su madurez en los 80, con la conciencia de que están reanimando un cadáver. Por eso sus discursos se desplazan alrededor de la muerte. Los zombies del capitalismo, que son los personajes de Kaurismäki, en películas como Sombras en el paraíso o La chica de la fábrica de cerillas, la muerte de las ideologías y la orfandad que dejan en las películas de Angelopoulos, como se ve en Viaje a Citera o en Paisaje en la niebla, la muerte de la vida pública y el retorno a lo privado en Moretti, ya sea en La misa ha terminado o Palombella rosa, por hablar de películas siempre de aquel periodo. Algunos van más allá y convierten esa época en museos o mausoleos donde la imagen moderna es ya solo un recuerdo, una pieza para exhibir o para llorar incluso. Es el caso de Straub-Huillet y sus películas sobre Cézanne y Hölderlin, o del propio Godard, que repasa los mitos de la cultura occidental en películas como Je vous salue Marie o King Lear, y ya en 1989 empieza el proyecto de las Histoires du Cinéma, que no es más que un gran cementerio de imágenes a las que se quiere volver a dar vida. O el caso de Oliveira también, que empieza su colaboración con Paulo Branco en 1979, precisamente, con Amor de Perdisao, a la que seguirán toda una serie de películas que no son otra cosa que relatos petrificados, la fosilización de la narración a partir de una enconada lucha entre materia y espíritu. Es la idea de Europa como un gran camposanto, lo que coincide con la crisis de Kuwait, la guerra del Golfo y la pérdida de su identidad definitiva frente a los intereses transnacionales. Toda esa época culmina con otro relevo. En 1987 se estrena en Europa ¿Dónde está la casa de mi amigo?, de Abbas Kiarostami, que es el inicio, o supone el inicio de la penetración del cine iraní. En el 89, Usia Hussein dirige La ciudad de la tristeza,
que es la primera película taiwanesa, no lo olvidemos, rodada en sonido directo. Y en 1990 aparece en las pantallas occidentales Days of Being Wild, que es la primera parte, como sabéis, de la trilogía de Wong Kar-wai, que sigue con In the Mood for Love y acaba de finalizar hace poco con 2046. Al igual que en la década de los 60 terminaba la hegemonía del cine americano y empezaba la del europeo, en la de los 90, con la atomización inevitable de este último, la única cultura cinematográfica capaz de emerger como tal, como lo hace, es otro cantar, es la asiática. Mi último momento escogido del cine europeo es el actual, ya no la edad del duelo, sino tal vez la edad del requiem. El Monteiro de Valle Bem, el Berman de Saraband, el Oliveira de una película hablada, el Romer de Triple Agente, el Antonioni de Eros, ya no entonan lamentos más o menos lastimeros, sino que ponen en escena verdaderos suicidios, no solo cinematográficos, sino también culturales. Y lo único que queda son supervivientes, muchos de ellos en los rincones más alejados de los centros de poder cinematográfico de los 60 y 70. Sokurov en Rusia, Belatar en Hungría, la llamada nueva ola austríaca, etcétera, etcétera, etcétera. Y simplemente una nota para terminar, creo que aún me queda un poco. Sí, todavía te quedan 2 minutos. A pie de página. En L'Entrée, la película de Claire Denis, para mi gusto una de las mejores películas europeas de los últimos años, la acción empieza en la frontera franco-suiza, se desplaza hacia Oriente y finaliza en los mares del sur. Mi pregunta para después, si queréis, ¿es una simple casualidad? Nada más, muchas gracias.